Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 35, Estrella del despertar. Cuando Rem regresó a la mansión Roswaal, no sintió ninguna sensación de regresar a casa en absoluto. Rem, ¿lo ves? Esa es la mansión donde trabajan Ram y los demás, la residencia del señor Roswaal. Nuestro lugar de trabajo. Ante las palabras de Ram, quien señaló el pintoresco paisaje bañado por la brillante luz del sol, visible desde la ventana del carruaje dragón, Rem parpadeó con sus pálidos ojos azules y pestañeó. Tras tomar un carruaje dragón compartido hacia la ciudad industrial Kostool, abordaron un carruaje dragón lanzadera preparado para ellos. Lo que apareció a la vista fue un hogar desconocido. Una gran puerta, y más allá, una impresionante mansión. Más impresionante que la residencia de Berstedts, donde estuvo con Katia en la capital imperial de Wallachia, la mansión Roswaal era un edificio elegante que nadie olvidaría después de verla. Y sin embargo, ¿cómo es? Lo siento, hermana. Rem negó lentamente con la cabeza, disculpándose por no haber podido cumplir con las expectativas de su hermana. En el viaje hasta el momento, tras separarse de Subaru, Emilia y los demás por diversos objetivos, Rem regresó a la mansión solo con Ram. Durante todo el viaje, había esperado que ver diversas cosas estimulara su memoria, pero ni una sola vez se cumplió esa esperanza. Parece que ni siquiera la mansión, que era importante para Rem y los demás, era la excepción. Ya veo, pero no se puede hacer nada. Al fin y al cabo, la mansión donde trabajaban Ram y los demás quedó atrás hace mucho, y la que Rem recordaba con fuerza ya no existe. ¿Qué? Por cierto, la mansión anterior fue incendiada por Otto en un ataque de ira, así que ya no está por ningún lado. Si no se hubiera quemado, pensé que podríamos haber ido a dar una vuelta por allí. Otto-san no parecía ese tipo de persona. Rem estaba desconcertada por la información adicional, y aún más confundida por los detalles que Ram compartió sobre Otto. Otto, quien se decía era el oficial de asuntos internos del campamento, tenía un carácter afable, era amigo y compañero indispensable de Subaru, y según Petra y Frederica, era alguien que casi nunca dormía. Ahora, con la información añadida de haber incendiado una mansión por frustración, su personaje parecía perdido. Quizás sea cuestión de no juzgar un libro por su portada, pero ¿es ese realmente un resumen justo? ¿El grupo de Emilia-san está formado por gente así? Garfield y Roswaal-san también. Señor Roswaal, usted lo sabe. Señor Roswaal también. Buena chica. Pero es una grosería juntarlos con el señor Roswaal, Rem. El señor Roswaal es sabio y capaz, el mago más destacado del mundo. Comparados con él, los tres juntos apenas hacen una persona competente, no, media persona, como mucho. Tres de ellos hacen media persona. Imaginando a Otto, Garfield y Subaru apilados uno sobre el otro, Rem colocó a Roswaal, el mago volador, junto a ellos. Aunque Rem no podía distinguir la diferencia entre ellos, confiaba sin duda en las palabras de Ram. Para Rem, quien aún no tenía perspectivas de recuperar la memoria, la confianza y el afecto que emanaban de la cercanía con su hermana gemela, Ram, eran innegablemente genuinos. Un vínculo innegable que conectaba a Rem del pasado con la del presente. Esta forma de pensar enfurecería a Priscilla-san. En su corazón, Rem recordó la mirada de la mujer de ardientes ojos carmesí. En poco tiempo, esta mujer había influido enormemente en su forma de pensar y actuar, y ella nunca aprobó aferrarse al pasado. De igual manera, probablemente no favorecería a Rem, quien se entregaba a la dulzura de la confianza y dependía de Ram. Rem no quería ser desagradada por Priscilla, ni quería vivir una vida vergonzosa. Así que regañó a su corazón, que estaba a punto de volverse negativo,
se abofeteó las mejillas y levantó la cara. Pero, hermana, por lo que acabas de decir, no significa que incluso si volvemos a esa mansión, no hay muchas pistas para recuperar mi memoria. Jeje, lo entiendes rápido. Ram está orgulloso de tener una hermana tan inteligente. No, no es así. No merezco esos elogios tuyos, hermana. ¿De quién crees que Ram es hermana? ¿Crees que Ram, hermana de Rem, cometería semejante error? Ram se puso una mano en el pecho y declaró con seguridad. Al oír las atrevidas palabras de Ram, Rem se sintió genuinamente avergonzada de sus preocupaciones infundadas. Incluso sin que Rem se lo dijera, Ram ya lo había adivinado todo. Siendo así, lo que despertó su interés fue el plan de Ram. Si regresar a la mansión no es el objetivo. ¿El objetivo es una persona? ¿Quién sabe? Ya lo sabrás pronto. Mientras Ram sonreía ante la suposición de Rem, el carruaje dragón se detuvo casi al instante. Sintiendo el balanceo que la bendición de la protección del viento había mantenido a raya por primera vez en mucho tiempo, Rem se sobresaltó, y Ram, quien se levantó con energía, extendió la mano. Bueno, ya llegamos. Vámonos. Sí, hermana. Tomando la mano de Ram, Rem reprimió la ligera emoción que sentía y bajó del carruaje dragón. Mientras Ram hablaba con el conductor que los había traído hasta allí, Rem se colocó frente al carruaje dragón y contempló la vista de la mansión y su hermoso jardín delantero a través de los barrotes de la puerta de hierro cerrada justo frente a ella. Esto es. Rem entrecerró sus ojos azul claro, pero seguía sin reconocer la mansión que veía. Aún así, podía ver que cada rincón del edificio, los parterres, los setos y la propia mansión estaban meticulosamente cuidados, lo que, naturalmente, la hizo enderezar la espalda. Independientemente de su memoria, si Rem pasara sus días en esta mansión de ahora en adelante, su posición probablemente sería la misma que la de Ram y Frederica, la de sirvienta. No, mientras Rem esté sana y viva libremente todos los días, eso es suficiente. Por un instante, la imagen de Subaru diciendo esas cosas apareció en su mente, pero Rem descartó con fuerza la ilusión que intentaba malcriarla excesivamente. Ciertamente, era algo que Subaru podría decir, pero ahora no estaba en condiciones de hacerlo. Ahora estaba consolando a alguien mucho más dolido por la pérdida de Priscila de lo que Rem podía compararse. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Sobresaltada por el gruñido que oyó, Rem retrocedió un paso con un kia. Al mirar, vio que la voz provenía del otro lado de los barrotes, dentro de los terrenos de la mansión. Allí, una niña pequeña de rostro encantador y cabello largo y rosado, de unos 11 o 12 años, se aferraba a los barrotes con sus pequeñas manos, con los ojos abiertos de par en par mientras miraba a Rem. Rem reconoció a la niña. De entre la devastación del imperio. Ah, tú eres la bruja que causó la gran calamidad. Oh, señora Ryusu, gracias por venir a conocernos. La portadora de la gran calamidad tembló y se señaló a sí misma. Mientras Rem seguía impactada por el inesperado reencuentro con esa calamidad, Ram se asomó con naturalidad y le habló. Ante la naturalidad de Ram, Rem se giró hacia ella con un mientras la bruja también miraba a su hermana con expresión de asombro. Ram. Bienvenida de nuevo. Me alegra que hayas vuelto, pero... Eres demasiado indiferente. ¿Esperas que Ram levante a la señorita Ryusu como Garfield o Frederica? No digo eso. Más importante aún, esa chica es. Hermana, esta persona es. La bruja que planeó la caída del imperio se llama Sphinx. Sin embargo, Ram llamó a la chica frente a ellos por otro nombre, Ryusu. Cuando Ryusu volvió a mirarla, Rem miró a Ram confundida. Ante la reacción de ambas, Ram colocó suavemente su mano sobre el hombro de Rem. Preséntate. Incluso sin una mínima explicación, la voz tranquila de Ram calmó extrañamente el corazón agitado de Rem. Naturalmente, su confusión se alivió, y Rem se giró hacia Ryusu. Respiró hondo y la miró directamente a los ojos. Soy Rem. ¿Puedo llamarte Ryusu-san? Ya veo. Sí, es cierto. Soy Ryusu, Rem.
Mientras Rem se presentaba y preguntaba su nombre, Ryusu se distanció un instante y asintió suavemente. Por la forma en que reaccionó Ram, su actitud y el hecho de estar en la mansión Roswell, Rem por fin se convenció de que la chica frente a ella y la bruja del imperio no eran la misma persona. ¿Aún así, no es demasiado el parecido? En efecto. Dicen que hay al menos 3 personas en el mundo que se parecen a ti, pero en el caso de la señorita Ryusu, es casi 10 veces más. Es decir, su vulgaridad es 10 veces mayor. Decir tales cosas en un momento de emoción propia de un anciano. Ryusu regañó a Ram, quien respondió al comentario de Rem sobre el confuso parecido. Tras su conversación, quedó claro que su relación era bastante familiar. A juzgar por el comportamiento de Ryusu, probablemente también tenía una profunda conexión con la Rem anterior. Lo siento. Pero no recuerdo nada. No necesitas disculparte. Yo soy mi hermana. Tiene el mismo color de pelo que Ram, ¿no? En efecto. Pero sí es la hermana de su hermana, entonces. La impactante verdad revelada por Ram interrumpió a Ryusu. Atónita, Rem comparó a Ram y Ryusu, considerando que el color del cabello era un argumento convincente. Sin embargo, como se suponía que Ram y Rem eran gemelos, lógicamente, la relación entre Rem y Ryusu sería: ¿mi hermana también? Basta, Ram. Rosbo y su bot te están influenciando. ¿Compararlos a ambos? Incluso la señorita Ryusu debería saber que hay cosas que puedes y no puedes hacer. ¿Qué boca está diciendo eso? Ryusu alzó la voz con su linda cara fruncida, mientras Ram fruncía el ceño. Al ver su discusión, Rem finalmente comprendió que era una broma de Ram. Ahora que lo mencionas, si Ryusu-san fuera mi hermana o la de mi hermana, sería extraño que mi hermana se dirigiera a ella con san. En ese caso, existe la posibilidad de que sean medias hermanas con diferentes padres o madres, heredando sangre noble, así que no es una refutación perfecta. Es cierto. Entonces, ¿eso significa que es mío o de mi hermana? No lo es. Sin duda es una de las bromas de Ram. Sinceramente, es bastante problemático, suspiró Ryusu profundamente, mientras Ram le sacaba la lengua ligeramente. Aunque se habían descarriado, Rem se dio cuenta de que, a lo largo de su viaje, la naturaleza traviesa de Ram a menudo había sido una fuente de problemas y una salvación para ella. Para Rem, quien solía desanimarse fácilmente por trivialidades, la confianza y el humor de Ram eran como el calor del sol. Creo que mi hermana es una persona maravillosa, incluido su lado juguetón. Por lo que se transmitió a través del mensaje del pájaro, no ha pasado mucho tiempo desde su reencuentro, y sin embargo, ya estás domesticado así. Que me domen suena terrible. Solo he demostrado sinceridad y amor. Aún así, estás inusualmente emocionada, Ram. Entiendo que te alegra que tu hermana, que había estado postrada en cama, esté despierta y puedan pasar tiempo juntos así. Eso es muy atrevido, viniendo de alguien como Ryusu-sama. Tu forma de ocultar tu vergüenza es agresiva, así que te agradecería que al menos fueras más amable con Garfield. Ahora bien. Ram frunció levemente el ceño. Mientras Rem admiraba la inusual imagen de su hermana siendo burlada, Ryusu, que había estado apoyado en la verja de hierro, se apartó de la valla. Es extraño tener que hablar por la puerta sin parar. También quiero abrazar a mis nietas, que han regresado sanas y salvas. ¿Nietas? Es una broma sincera de Ryusu-sama. Deberías reírte. Significa que le importa mucho. Al ver a Ryusu hacer pucheros, Rem sonrió a pesar de su confusión. No era porque Ram le hubiera dicho que se riera, sino porque la amabilidad de Ryusu suavizaba su expresión. Sin embargo, ser tratadas como nietas por Ryusu, quien parecía más joven que Rem y las demás, era un poco desconcertante, incluso considerando su amabilidad. Beatriz-chan también era así, pero los niños pequeños tienden a querer actuar como adultos. Sí. Cuando está en el regazo de Barusu, esa es la verdadera Beatriz-sama. Con esa ternura, es comprensible. Al igual que Spica, a los niños les encanta reír con inocencia y alegría. No solo Beatriz,
sino también Ryusu serían mucho más adorables si se rieran como corresponde a su edad, sin intentar aparentar más edad. Mientras Rem se perdía en sus pensamientos, el suceso posterior la interrumpió momentáneamente. Ahora, todos, abran la puerta. En cuanto Ryusu dijo eso, la puerta de hierro de la mansión empezó a abrirse lentamente. Eso en sí mismo estaba bien. No había problema. El problema era la forma en que se abría. Se quitó el pestillo de la puerta y las puertas se abrieron hacia adentro. Quienes las movían eran varias personas que respondían a la llamada de Ryusu, cada una con diferentes peinados y accesorios, pero todas tenían el mismo rostro que Ryusu. En otras palabras, eran chicas con el mismo rostro que la Sphinx bruja. Superando su capacidad, Rem dejó escapar un fuerte grito. Parte 2. Me preguntaba a qué se debía ese grito, pero ahora lo entiendo. Sin duda, cualquiera se sorprendería al ver por primera vez a Ryusu-sama y sus hermanas, las Piko-sama. Oír eso me alivia un poco. Ante las comprensivas palabras de la sirvienta rubia, Rem inclinó la cabeza, avergonzada. El saludo con Ryusu en la puerta y luego ver a más de 10 chicas con su misma cara la dejó nerviosa y avergonzada. Aunque mi hermana tenía razón al decir que había 30 personas con la misma cara que Ryusu-sama, pensé que solo estaba bromeando. Por como lo dijo Ram, no me extraña que Rem también lo pensara. No pensar que era una broma sería una ingenuidad ciega, y eso me preocuparía. Hablas con tanta indiferencia, pero quizás Ryusu-sama también debería reflexionar. Si causas problemas con tanta frecuencia que tu ternura no pueda pasar desapercibida, pronto perderé la paciencia. Da miedo decir eso. Ryusu se encogió y reflexionó, mientras la sirvienta lo miraba con enojo. Al ver esto, Ren finalmente relajó los labios y enderezó su espalda, previamente encorvada. No esperaba tal alboroto antes de entrar en la mansión, pero ahora que habían entrado debidamente, no podía permitirse pensar más en ello. Sin embargo, perdón por hacer tanto ruido. Mi nombre es Sylphie Elmart. Antes me llamaba Corneas, pero me divorcié. Me encargaron la administración de la mansión mientras todos estaban fuera. ¿De la mansión? Entonces, Sylphie-san, ¿también eras colega mía y de mi hermana? Rem le preguntó esto a la sirvienta Sylphie, quien se había inclinado con gracia. Naturalmente, las mujeres que trabajaban en la mansión Roswell probablemente eran conocidas de Rem. Sin duda, su largo sueño les había causado molestias. Sin embargo, ante la preocupación de Rem, Sylphie negó con la cabeza y dijo, no. Soy nueva aquí, así que no he trabajado contigo ni con tu hermana. Además, no me contrató el marqués, sino Miloat-sama. Además, mi amo soy solo yo. Y el amo de mi corazón no es otro que Emilia-sama. Abrumada por la firme determinación en la mirada de Sylphie, Rem se recostó instintivamente. Las palabras de Sylphie transmitían una extraordinaria lealtad hacia Emilia. Esto era evidente en el impecable mantenimiento del interior de la mansión, desde el vestíbulo hasta los pasillos y la sala de recepción donde se encontraban. La impresión desde el exterior de la mansión coincidía con el excelente trabajo en su interior. Sin duda, era un testimonio de la devoción que Sylphie sentía por Emilia, a quien consideraba la dueña de su corazón. Sylphie-san, ¿conoces a Emilia-san desde hace mucho tiempo? No, solo han pasado unos meses desde que nos conocimos. Y aún así, el tiempo que pasamos juntos fue muy breve. ¿Aún así, tienes sentimientos tan fuertes? ¿Acaso el grado en que una persona ocupa tu corazón no está determinado más por lo que ha hecho por ti que por el tiempo que han pasado juntos? Eso es. Sorprendida por la inesperada respuesta, Rem bajó la mirada mientras Sylphie continuaba. En ese momento, imágenes de personas importantes como Spica y Katia cruzaron por su mente. Sin embargo, considerando que el tiempo que Rem pasó con ellas fue una relación construida desde cero sin recuerdos, no fue un periodo particularmente largo. Aún así, Rem las consideraba irreemplazables. Las palabras de Sylphie eran ciertas. Mientras intentaba convencerse de esto, el rostro de Subaru apareció vívidamente en su mente, y Rem apretó los labios con fuerza. Señorita Rem. Probablemente esté confundida.
Sylvie, creo que te expliqué la situación de Rem. Así es. Me disculpo. Me faltó consideración. No, no es algo por lo que tengas que disculparte. Es solo mi propia situación. Al escuchar la respuesta de Rem, Ryusu y Sylvie intercambiaron miradas. Aunque se sentía culpable por quienes se preocupaban genuinamente por ella, Rem no tenía intención de hablar de su conflicto interno actual. Como había dicho, este era un dilema y un problema exclusivamente suyos. Pareces preocupada, Rem. ¿Sylvie te hizo bullying? Ante la voz inesperada que la llamaba, Rem levantó la vista hacia la entrada del salón. Allí estaba Ram, quien se había separado de ellas antes, diciendo que tenía asuntos que atender antes de guiarlas al salón. Al ver que Ram se unía tarde, Rem abrió los ojos de par en par, sorprendida, y jadeó. Ram había aparecido con un atuendo de sirvienta desconocido, allí de pie. Hermana, ese atuendo. Te lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Ram es la sirvienta de la mansión, al servicio del señor Roswell. Con un movimiento rápido, Ram se alisó el cabello rosado al responder, dejando a Rem cautivada por un momento. Al observar a Ram igual que a Rem, Ryusu dejó escapar un suspiro de admiración. Hace tiempo que no veo a Ram con ese atuendo. En efecto, Ram lleva bastante tiempo con ropa de viaje, así que es refrescante. Es tan refrescante que la forma en que llevas el uniforme parezca un poco extraña. ¿Puedo ajustártelo? Ah. Entonces hazlo, por favor. Mientras Rem la observaba con asombro, Ryusu observaba con profunda emoción, y Sylvie, en silencio, comenzó a ayudar a Ram con su atuendo. Mientras Sylvie se ajustaba el uniforme, Ram le guiñó un ojo a Rem, quien la observaba atentamente. Este es el traje de sirvienta que usan Ram y Rem cuando trabajan en la mansión. Creo que es precioso. Pero, comparado con el uniforme de Sylvie, ¿no se ve demasiada piel? ¿Cuál es exactamente la diferencia? ¿Será que esa persona está involucrada? Al comparar los atuendos de sirvienta de Ram y Sylvie, Rem la abrazó por los hombros, albergando sospechas. El atuendo era realmente bonito, pero la diferencia era demasiado obvia para comprender la intención. Al reflexionar sobre ello, Subaru había comentado a menudo sobre el atuendo de Rem, incluso en el Imperio, sugiriendo que hacer esto o aquello la haría más linda o atractiva, lo que la dejaba con sentimientos encontrados. Esos recuerdos resurgieron con el uniforme ante sus ojos. Pensé que tenía una obsesión inusual con la ropa de los demás, pero incluso aquí. Parece que hay algún malentendido, Ram-sama. En efecto. Como Ram, no me importa que la reputación de Barusu se desplome ante Rem, pero no me gusta que me roben el crédito. ¿Crédito? Sí. Este traje de sirvienta fue algo que Ram personalmente propuso y modificó. Todo fue porque Ram quería un uniforme más ágil. Esa fue la razón, creo. ¿Por qué de repente perdiste la confianza? Al final de su explicación, la confianza de Ram se desvaneció inesperadamente, lo que provocó que Ryusu ladeara la cabeza. Ante el comentario de Ryusu, Ram murmuró: No lo entiendo. Es desagradable no estar convencido de mi propia opinión. Probablemente, la razón por la que Ram propuso la modificación del uniforme no fue algo tan casual. ¿Tu propia opinión, y sin embargo tal cosa? Siento una intención impuesta. Es desconcertante pensar como Barusu, pero la idea de querer que Rem use un uniforme bonito es mucho más convincente. Ya veo, en efecto. Tiene sentido. Con un dedo sobre los labios, Ram dedujo su idea, y por alguna razón, Sylvie coincidió. Dado el curso de la conversación, parecía que Sylvie también sentía el impulso de vestir a alguien con ropa bonita. En realidad, en un mundo donde los recuerdos de Rem habían desaparecido de las mentes de muchas personas, la verdadera naturaleza de la sensación de inquietud de Ram y la respuesta correcta a esta probablemente nunca se sabrían. En ese caso, Ram simplemente creerá en lo que quiera creer, sin preocuparse por nadie más. Hermana, estoy segura que te habrías llevado bien con Priscila. El círculo de amistades de Rem era pequeño y limitado, pero en cuanto a ser mujeres nobles y fuertes,
Priscila y Ram compartían una cualidad deslumbrante y admirable. Sin duda, si Priscila aún estuviera con ella, habría un futuro en el que ambas se habrían hecho amigas a través de Rem. O tal vez se habrían enfrentado como archienemigas. En cualquier caso, parecía que sospechar de Subaru por el asunto del traje de mucama era un error. Pero todo es porque esa persona siempre está haciendo cosas confusas. Si se trata de Subo, entonces es una lástima que lo critiquen tan duramente. Ryu-Susan, puedes decir eso porque no lo has visto decir cosas incomprensibles ni vestirse de mujer. ¿Qué? Subo se vistió de mujer incluso en el Imperio. ¡Qué niña tan persistente! ¿Qué hizo qué? A pesar de tener a la señorita Emilia. ¿En qué está pensando? Depende de su respuesta. La reacción de Ryusu confirmó que Subaru era un reincidente. Al oír esto, Sylphie mostró un profundo descontento, y Rem decidió confrontarlo de nuevo. Mientras tanto, Sylphie terminó de arreglar a Ram. Ram se giró en el acto, se levantó el dobladillo de la falda y se apartó el pelo con rapidez. No te sientas incómoda. Has hecho un buen trabajo, Sylphie. Me siento honrada de recibir sus elogios. Ya que es un elogio de Ram, deberías aceptarlo con gracia. No es solo eso. Eché un vistazo rápido a mi alrededor y la mansión estaba bien administrada. Bajo un amo incorregible, hemos pasado nuestros días subyugados. Si cayera una sola mota de polvo al suelo, todas las esposas sufrirían. Solo pensarlo me enfurece. Sin embargo, hace poco recibió su merecido. Sylphie, quien le había ajustado con cuidado el uniforme a Ram, parecía provenir de un lugar de trabajo, o mejor dicho, de un ambiente terrible. Sus palabras insinuaban su pasado, y Rem sintió mucha compasión. Entonces, frente a Ram, ahora una doncella perfecta, colocó silenciosamente una taza de té. Ahora, después de ser bombardeado con preguntas de Ryusu y Sylphie, debes tener sed. Incluso sirviendo una taza de té, nos haces pasar por villanos. Ja. Ram rió entre dientes ante el puchero de Ryusu y preparó té para ella y Sylphie. Ram, que aparentemente había traído un carrito de servicio al pasillo, preparó el té con destreza para las dos mientras le indicaba con la mirada a Rem que bebiera primero. Siguiendo su señal, Rem apenas olió el aroma del té antes de llevarse la taza a los labios, desconcertada. Es delicioso. No es así. Preparar té es la única habilidad de Ram como sirvienta. ¡Qué confesión tan refrescante y atrevida! En realidad, no hay oportunidad de beber un té de esta calidad, así que no tengo quejas. Incluso Frederica siempre dice que no puede competir con esto, y parece disfrutarlo. Sylphie y Ryusu reconocieron la derrota ante la triunfante Ram y bebieron su té. Rem, saboreando el aroma que le inundaba la nariz y el sabor de su lengua, asintió ante sus palabras y de repente notó la tierna mirada de Ram, llena de afecto y una leve expectativa, dirigida hacia ella. Ah. Ram no lo dijo directamente. Pero sin duda, también había cierta expectativa puesta en el sabor de este té. Con semejante sabor, un té que solo Ram podía preparar, no era difícil imaginar que Rem, antes de perder la memoria, también lo había disfrutado. De hecho, la maestría con la que se preparaba el té, capaz de hacer llorar, parecía impregnar de ternura todo el ser de Rem. Sin embargo, no estimuló su memoria ni produjo el resultado deseado. Estuvo realmente delicioso. Pero, tras dejar la taza vacía sobre la mesa, Rem desvió la mirada y dudó. Pero al verla así, Ram sonrió y dijo, «¡Qué tonta! Acabo de preparar té. No hay razón para que mi querida Rem se disculpe». Quizás fue la mirada penetrante de Ram Samalo que me hizo disculparme. Mi anterior esposo era bastante temperamental, pero siempre se ponía de buen humor si me disculpaba. Rem, ¿podrías prepararles otra taza de té a Sylphie y a Ram? Lo siento mucho por esta chica. ¿Por qué lo crees? Lejos de ser digna de lástima, disfruta de una libertad sin precedentes. Con el ceño ligeramente fruncido, Sylphie le dijo a Ryusu, quien la miró con tristeza, que estaba equivocada. Respondiendo a la petición de Ryusu, Ram comenzó a preparar una segunda taza para Sylphie.
Mirando la espalda de Ram, Rem tomó una vez más una firme resolución. Quiero corresponder a las personas que son amables conmigo. Parte 3. Tras salir de la sala de recepción, Rem paseó tranquilamente por la mansión. Cada vez que se detenía, Ram, quien la acompañaba, compartía recuerdos del lugar, diciendo cosas como: ese es el parterre donde Barusu quedó cubierto de fertilizante, este pilar tiene mordeduras de Garf. Lo regañaré luego ya. El retrato del gran espíritu dibujado por Emilia Samá y Beatriz Samá en el suelo sigue ahí. Gracias a las historias de Ram, Rem no tenía tiempo para sentirse sola. Sin embargo, a pesar de la compañía y consideración de Ram, Rem no podía encontrar la sensación de ser empujada hacia adelante desde atrás. Oh, hay más niños como Ryusu-sama. Son los picos. Los sacaron del santuario y están aprendiendo todo desde cero. Estoy en una situación similar a la de esos niños y Sylphie-san. A diferencia de la inusualmente madura Ryusu, las chicas, que parecían tan inocentes como parecían, lideradas por la llamada Pico, se podían ver por toda la vasta mansión Roswell, ayudando afanosamente a las sirvientas con los mismos uniformes que Sylphie. Estas chicas, de aspecto tan serio, parecían haber nacido con un destino distinto al de los humanos, y ahora vivían una vida distinta, libres de él. Por otro lado, las sirvientas, cuya belleza y gracia eran impresionantes, eran, según se decía, mujeres que habían estado en las mismas circunstancias desesperadas que Sylphie y habían logrado escapar gracias a Emilia. Tanto las hermanas de Ryusu como las sirvientas parecían compartir el mismo destino que Rem, siendo manipuladas y zarandeadas por el destino. Sin embargo, después de que Rem compartiera sus pensamientos, Ram continuó: así es, y entonces. Independientemente de si tienes recuerdos o no, si decides emprender un nuevo camino, en la mayoría de los casos, no te queda más remedio que empezar desde cero. Rem no es nada especial. Hermana. No, me equivoqué. Rem es especial. Para Ram, es algo increíblemente querido. Al ser corregida, Rem apartó la mirada, avergonzada por la magnitud del cariño que recibía. Claro que Rem también sentía una fuerte afinidad y un cariño desbordante por Ram, pero si bien los sentimientos de Rem eran uno, sentía como si recibiera 10 o incluso 100 de Ram, lo que la dejaba intranquila. Con esa frustración, el recorrido de Rem y Ram por la mansión Roswell continuó un rato. Y finalmente, esta es tu habitación, Rem. Con la puerta abierta por la mano de Ram, Rem entró en la habitación que ella le indicó. Comparada con la sala de recepción, el comedor, el amplio baño, el campo de entrenamiento secreto, la sala de estar, el jardín y el balcón que habían visto en la mansión, había poco que destacar en esta habitación, que no se diferenciaba en nada de una habitación de invitados. Dado el tamaño de la mansión, la habitación asignada a Rem, quien era simplemente una sirvienta, era bastante decente, pero eso era todo. Una cama grande, una estantería llena de poemarios y libros ilustrados. El escritorio estaba perfectamente organizado, con un jarrón de flores frescas encima. Hubo una vez que, sin darme cuenta, guardé tus pertenencias, pero Barusu lo sacó todo y dijo: Rem lo tenía así, y lo guardó todo. Esa persona. De pie frente a la estantería, Ram le contó a Rem los esfuerzos de Subaru. Aunque Ram solía hacer comentarios duros sobre Subaru, con los que Rem solía coincidir, las palabras que añadía ahora eran pura sinceridad, conmoviéndola profundamente. Sacó un poemario y lo hojeó. Ninguno le resultaba familiar, pero probablemente eran los que le gustaban y preferían a la anterior Rem. De alguna manera, muchos parecían tratar sobre amor y romance, lo que la hacía sentir divertida y avergonzada por sus preferencias pasadas. Estuve dormido más de un año, ¿no? Tras devolver la colección de poesía al estante, Rem acarició suavemente la cama en la que estaba sentada, entrecerrando los ojos. En lugar de Rem, quien había caído en un sueño profundo y ya no podía cumplir con sus deberes de sirvienta, Ram, Frederica y Petra debían de haber cuidado de la mansión y atendido a diario a la postrada Rem. Incluso ahora, la almohada y las sábanas de la cama se mantenían limpias, reflejo de su diligente trabajo. Junto a la cama, unas tenues marcas de quemaduras de sol en el suelo evidenciaban que una silla había estado allí durante mucho tiempo. La imagen de alguien visitando a Rem dormida y hablándole allí le vino a la mente.
seguramente eran Ram, Emilia. Ram se sentó en silencio junto a Rem, quien estaba sentada en la cama. Mientras su suave mirada rosada observaba el perfil de Rem, Rem cerró los ojos y negó con la cabeza. No le habían preguntado, pero seguramente se esperaba que quisiera saber. En toda esta mansión, en toda esta habitación, no había nada que despertara la memoria de Rem. Lo que sí había era mucho cariño, cosas que la hacían sentir, y solo servían para recordarle a la desmemoriada Rem lo afortunada que había sido. Lo sintió tan profundamente que se le llenaron los ojos de lágrimas. Por eso. Hermana, tengo mucha curiosidad por eso. ¿Qué es? La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando una suave luz en la habitación, llena de una atmósfera cálida y amable. En un rincón, un objeto misterioso llamaba la atención, una bola de hierro encadenada y con púas, con un aire peculiar. En respuesta a la pregunta de Rem, Ram exhaló como si se diera cuenta de algo y dijo, «Esa es tu estrella del despertar». ¿Estrella del despertar? Sí. Baruso empezó a llamarlo así, y de alguna manera se quedó. Parece que era algo que Rem apreciaba. Eso era mío. Al oír algo tan distinto a sus recuerdos habituales, Rem miró repetidamente entre Ram y la bola de hierro con púas, la estrella de la mañana. Estaba a punto de concluir que era otra de las bromas de Ram. Entiendo tu duda, Rem. Pero ver a Barusu preparar un paño especial y aceite para pulirlo todos los días me parece demasiado elaborado para ser una simple broma, explicó Ram. Pero, ¿no es ese el tipo de tontería que él haría? Es cierto. No lo negaré. Parecía una discusión que ya habían agotado, pues la respuesta de Ram a la objeción de Rem estaba teñida de resignación. Al observar la actitud de Ram, Rem se levantó de la cama y se acercó a la estrella de la mañana. No entiendo. Tras una inspección más detallada, se encontró un soporte artesanal para evitar que las púas de la bola de hierro rayaran el suelo, demostrando una gran atención. El paño y el recipiente de aceite colocados cerca corroboraron las palabras de Ram sobre que Subaru lo pulía a diario. Sin embargo, esa fue toda la explicación. Esta debe ser otra de sus travesuras. Al igual que cuando se vistió, parecía un acto serio, un simple reflejo de los gustos peculiares de Subaru con malicia. Con ese pensamiento, Rem se agachó y tocó la bola de hierro con el dedo. Ocurrió en un instante. De repente, la visión de Rem se desvaneció y cayó al suelo, de espaldas. Era una posición indigna, pero en ese momento, Rem no tuvo tiempo de sentirse avergonzada ni preocupada. ¡Puaj! Incluso después de caer, el mareo no cesó y su visión se descontroló. A pesar de estar presente, no podía distinguir entre el suelo y el techo, el mundo se invirtió en blanco y negro, y sus sentidos se confundieron. Podía ver el aire, oír aromas, tocar olores, saborear colores y oírlos. Todo lo que sentía se mezclaba, se arremolinaba, fusionando el pasado, el presente y el futuro de Rem. La aldea de la montaña, la bandera de un lobo atravesado por una espada, el crujido de las ruedas de una silla de ruedas, el enjambre de dragones voladores que cubrían el cielo, la aterradora ballena blanca surcando el cielo nocturno, el cuerno roto ondeando en el crepúsculo iluminado por las llamas, y las expresiones sinceras de un niño suplicando, enojado, llorando, riendo. Al final, el shock que parecía transformar el mundo entero estalló de repente, como una burbuja que estalla. Vista, oído, olfato, gusto y tacto volvieron a su estado normal, enseñándoles el estilo de vida adecuado. Sintiendo el intenso estímulo grabado en ella y el latido que circulaba por su cuerpo, Rem parpadeó 1, 2, 3 veces. Ella no podía entender lo que acababa de pasar. Pero... Rem es. Sentada en el suelo, Rem se tocó la mejilla con manos temblorosas, confirmando su existencia. La sensación en sus dedos no se iba. Eran tan frágiles que Rem temía que se deshicieran como un castillo de arena, así que no pudo apretar más. Si se volvía codiciosa y quería más, sentía que todo se desvanecería. Abrumada por una ansiedad y un miedo innegables, Rem fue envuelta por detrás por una cálida sensación. Jadeó, incapaz de darse la vuelta, paralizada en el sitio.
Sostenida por los brazos que la rodeaban por detrás, Rem encontró una razón para dirigir su mente y corazón abrumados a otra parte. Y la primera dirección a la que se volvió fue la presencia que la abrazaba por detrás. Hermana. Espera. No te des la vuelta todavía. Ahora mismo, por primera vez en su vida, Ram está decepcionada de sí misma. Justo cuando estaba a punto de hablar y darse la vuelta, Rem fue detenida por completo por la otra persona, tensando su cuerpo. Ram, cuyo rostro no podía ver, la rodeaba con brazos temblorosos, y su voz temblaba. Era muy diferente de la imagen de Ram que Rem conocía. Ram siempre le había mostrado a Rem un porte gallardo y majestuoso. Eso fue cierto cuando se reencontraron en el Imperio, durante su viaje de regreso a la mansión Roswell, al principio de su trabajo en la mansión, cuando la carga era pesada con su cuerno recién roto, e incluso cuando luchó ferozmente contra los cultistas de brujas en la aldea en llamas para proteger a la insensata Rem. Siempre que aparecía ante los ojos de Rem, Ram era tan fría. Lo siento, Rem. Soy tan patética. Hermana. ¿Qué estás? Pensar que podría vivir hasta hoy olvidándome de una Rem tan querida y preciosa. Qué despiadada debió ser Ram como hermana. Al oír la voz de Ram, quien se arrepentía de su amor desbordante, Rem abrió los ojos de par en par. Entonces, desafiando todas las restricciones, Rem se giró para encarar a Ram, quien la abrazaba. Con sus ojos rosados, ligeramente abiertos y húmedos, Ram la miró sorprendido. El rostro que más había contemplado en su vida, y durante tanto tiempo, le calentó el pecho. Estaba segura de lo afortunada que era y de lo rodeada de amor que estaba. Hermana, no eres despiadada. Soy yo quien debería disculparse. Siempre, siempre te he preocupado por ser una hermana desagradecida. Movió rápidamente sus ojos. Lo entiendo todo. Cuánto te has preocupado por mí, cuánto te has sacrificado para estar conmigo hasta hoy. Movió rápidamente sus ojos. Lo que esta débil y patética Rem, que solo ha estado recibiendo, debe hacer a partir de ahora. Mirando directamente a Ram, Rem secó las lágrimas que corrían por la mejilla de su hermana con los dedos, y sonrió. Luego extendió la mano, atrayendo la cabeza de su hermana hacia sí y la abrazó contra su pecho. Sentadas juntas en el suelo, las hermanas se apoyaron suavemente una en la otra, mimándose. No, Ram siempre lo había hecho. Era Rem quien no había podido. Hermana, te amo. Acercando los labios al oído de su hermana, Rem le confesó a Ram sus desbordantes sentimientos. Sintiendo como las cálidas lágrimas le humedecían el pecho, Rem continuó abrazando a Ram, que lloraba en silencio. Aceptando con todo su corazón el reencuentro que finalmente se había cumplido, Rem le transmitió su amor con todo su ser, tanto del pasado como del presente. Quiero pasar tiempo con Ram así, hasta que esté satisfecha, hasta que mi corazón esté contento. Y una vez que haya recuperado el tiempo perdido con mi hermana, hay cosas que debo hacer por Rem, hay demasiadas personas a las que debo expresar mi gratitud y amor. En especial, la primera persona que me viene a la mente es el chico moreno de mirada penetrante. Subaru-kun. Debo levantarme para expresar mi amor. Qué afortunada soy de estar viva por una razón tan feliz. Eso pensó Rem. Parte 4. Frente a la chica vestida de sirvienta, que levantó la cabeza tras una profunda reverencia, Petra se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par, asombrados, y su cuerpo se quedó paralizado. No solo Petra se quedó sin palabras ante la apariencia de la chica, Meili y Emilia estaban igual. En ese silencio forzado, la primera en hablar fue. Movimiento rápido del ojo. El Subaru imaginario, sin forma física, se quedó paralizado, mirando a la misma persona que Petra. Su voz, llena de desconcierto, solo llegó a Petra, y lamentablemente, la chica que acaparaba toda la atención no pudo sostener la mirada del translúcido Subaru. Petra tampoco tenía espacio para ayudar al desapercibido Subaru. Sin embargo, podía garantizar la exactitud de la llamada de Subaru. Allí estaba, sin duda, la querida y preciada chica, Rem. Ah. En ese instante, una chispa recorrió la mente de Petra, despejando una a una las zonas nubladas de su conciencia.
La fuerza de atracción, con su causa justo delante de ella, comenzó a desvelar los recuerdos que inconscientemente habían sido relegados a un rincón de su mente y cubiertos por un velo de olvido, mostrándolos una vez más en los pasillos de su conciencia. Las vibrantes imágenes que se mostraban allí la impactaron con una chispa. Petra no tuvo mucho tiempo para interactuar con ella como Petra, la sirvienta que venía frecuentemente de la mansión Roswaal a comprar en la aldea. Casi no tenían contacto y nunca habían intercambiado palabras, pero después de que Subaru empezó a visitar la aldea, se volvió más expresiva, y sobre todo, fue la salvadora de Petra y los demás. Aunque fue Meili quien puso en peligro sus vidas controlando a las bestias, lo cual era una historia irónica. De hecho, Meili y su hermana a menudo atacaban la vida de quienes las rodeaban. En cualquier caso, la conexión de Petra con ella era así de tenue. Después, al comienzo de la selección real, cayó víctima del arzobispo del pecado de la gula, y Petra, contratada para cubrir esa falta, se unió al campamento de Emilia como sirvienta. En otras palabras, sin su tragedia, la posición actual de Petra no existiría, lo cual era un sentimiento profundamente complejo en sí mismo, pero... ¿Rem? ¿Es realmente Rem? Como si le diera la vuelta a una tarjeta para comprobar su imagen y contenido, las dudas de Petra sobre ella fueron reemplazadas por entendimientos, uno tras otro. A su lado, Emilia, parpadeando, la llamó con voz vacilante. Emilia, dando un paso al frente, abrió y cerró los labios repetidamente, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. No, lo siento, fue una forma extraña de decirlo. Sabía desde el principio que Rem es Rem. Pero no era eso lo que quería decir. Está bien, Emilia-sama. Tómate tu tiempo y cálmate. Rem entiende que es repentino. Sí, gracias. Hay muchas cosas que quiero decir, pero aún así. Pero... ese atuendo te queda genial. Se parece mucho a Rem. Emilia, con la mano suavemente sobre el pecho y sus ojos violetas brillando, le sonrió a Rem. Ante sus palabras, Rem arqueó las cejas ligeramente y asintió. Orgullosa, hinchó el pecho con su uniforme de sirvienta y dijo: es un uniforme que mi hermana hizo a mi medida. En respuesta a la respuesta de Ram, con los brazos cruzados, asintió con satisfacción. ¿Qué es esto de repente? Mientras Emilia y Rem intercambiaban palabras, Meili, con el ceño fruncido, murmuró. Un pequeño escorpión carmesí se asomó entre su cabello, chasqueando sus pinzas como si le preocupara la reacción de su amo. Meili, guiñándole un ojo, se llevó una mano a la frente. En cuanto vi a la hermana pequeña de Ram, recordé cómo esa persona aplastó a mi Urgalm con toda su manada. Es la razón por la que fallé en mi trabajo. En ese caso, deberías estarle agradecido a Rem. Gracias a que Rem provocó el fracaso del trabajo, no hubo más víctimas aparte de Barusu, así que puedes estar aquí ahora. Es un sentimiento complicado, difícil de agradecer. Ante el comentario mordaz de Ram, Meili hizo una mueca de disgusto y sacó la lengua. Si bien lo dijo con dureza, el punto de Ram también era cierto. De hecho, la razón por la que Meili, quien alguna vez fue enemiga, fue aceptada en el campamento de Emilia fue, sin duda, porque el daño causado por sus acciones se minimizó. Irónicamente, el argumento de Ram de que no hubo otras víctimas aparte de Subaru también es correcto desde la perspectiva del regreso por muerte. Como pueden ver, en cuanto vieron a Rem, quienes la conocieron de antes recuperaron la memoria. Renacimiento. Tanto yo como la señorita Ryusu no pudimos contener nuestra agitación. Como resultado, nuestro reencuentro se retrasó al máximo. Confesión. La reacción de Clint fue aburrida y poco interesante, pero el pánico de la señorita Ryusu fue exagerado y digno de ver. Es un privilegio de los presentes. Ya veo, todo un espectáculo. Sin duda, fue un espectáculo excepcional. Totalmente de acuerdo. Ja. El resurgimiento de la memoria entre quienes rodeaban a Rem. No, considerando las condiciones de la autoridad de la gula hasta el momento, debería llamarse el resurgimiento del nombre. Cuando Clint mencionó ese hecho con una mirada significativa a Ram, ésta pareció claramente disgustada, apartó la mirada y resopló. Al observarla más de cerca,
Los ojos de Ram estaban ligeramente rojos, lo que podría estar relacionado con el comentario de Clint sobre que era un espectáculo. Sin embargo, Petra no lo mencionó. No por una compasión de guerrero, sino porque no podía mencionarlo. Petra-san. De repente, Rem, quien había sido el centro de atención, miró a la silenciosa Petra con los ojos abiertos. Emilia y los demás se giraron ante su reacción, sorprendidos por el estado de Petra. Su reacción era natural. Petra, que no había pronunciado palabra hasta entonces, intentaba desesperadamente contener el llanto, mientras las lágrimas corrían por sus ojos redondos. Petra-chan. Ay, no. Estás llorando tanto. En cuanto notaron sus lágrimas, Petra se levantó del suelo y echó a correr. Sorprendida por las lágrimas de Petra, al intentar abrazarla, Emilia esquivó la mano, Meili evitó el intento de tocarle la manga, y Petra rápidamente superó al viejo Rom, quien se quedó atrás debido a la situación, y saltó al pecho de Rem, con los ojos abiertos. Y entonces... ¡Kia! Abrazada por Rem, quien no se acobardó, Petra se aferró con fuerza a su esbelta figura. Mientras Petra se aferraba a ella, reticente a soltarla, Rem parpadeó sorprendida. Rem. Ante la reacción de Rem, Petra, incapaz de contener las lágrimas, se dedicó a llorar en público, algo que había decidido no hacer jamás. Sin embargo, seguía sin poder apartarse. Apoyando a la llorosa Petra, Rem miró a su alrededor como si buscara ayuda y dijo: ¿Petra y yo éramos tan cercanas para que llorara tanto? No puedo recordarlo. Con una expresión que no podía ocultar su confusión, continuó acariciando suavemente la cabeza de Petra. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.